Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos una noche más a Conversando con Banshik, este canal que abre las puertas sencillos, simples como somos nosotros, para compartir con amigos. En estos días, ustedes saben que estamos muy movilizados por la partida de nuestra amiga, nuestra querida maestra Ruth Rodríguez Sotomayor, esta escritora, investigadora ecuatoriana que vivió muchas décadas en España, ¿no? Los otros días alguien me decía, ¿por qué le decís doctora? Ella no era doctora. Bueno, como si eso fuera importante, ¿no? No, no fue doctora, fue una erudita realmente, ¿no? Y Así nosotros, es. de forma cariñosa, le decíamos doctora y ella nos corregía. Nos decía, no me digan doctora que yo no lo soy. Y yo le decía, Ruth, para mí sos doctora y mucho más. Sos una gran sabia, ¿no? El otro día, otro escritor ecuatoriano como el que hoy nos visita, y ahora voy a nombrar y a presentar, Raymond Román me decía, más que una doctora, ella fue una erudita y nosotros tuvimos la suerte, el privilegio de conocer. Esta noche nos visita en Conversando con Banshik un investigador, escritor ecuatoriano, está en este momento en Guayaquil. Hace muchos años que yo sueño con charlar con él, tener una entrevista. Bueno, él se había retirado de las redes y de las entrevistas después que cumplió su labor bibliográfica con dos textos que fueron muy movilizadores para todo el mundo que los leyó y personalmente a mí me cambió, fue como una bisagra en mi vida, esos textos Desenmascarando a Yahvé y La conspiración del ángel Gabriel. Y gratamente lo encuentro nuevamente en las redes, en los medios, empezando a dar nuevamente entrevistas por un nuevo trabajo, un texto de más de 800 páginas, más o menos, que habla acerca de esta gran guerra cultural en la que estamos nosotros ahora transitando, ¿no? Inquisición, guerra cultural y decadencia de Occidente. Este libro del que seguramente vamos a estar hablando en otras entrevistas con David, que nos va a conceder David Cangá Corozo desde Ecuador. Bienvenido para este homenaje a nuestra querida maestra Ruth. Hola Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches. Acá en Ecuador son las 7:12 de la noche. Un saludo para ti, para tu público, a las personas que nos ven. También para mí es un gusto conectarme contigo, aunque sea virtualmente. Algún momento conocemos en persona, ¿no? Pero que es un gusto conectarme contigo y más en esta ocasión especial, ¿verdad? Porque es hablar de nuestra querida Ruth. Sí, David, vos sabés que cuando nos enteramos de la partida de nuestra maestra el 8 de abril, hace muy poquitos días, ¿no? Hoy es 27 de abril cuando estamos grabando esto. Eh, Realmente yo estaba desconcertada, desolada, y empecé a hablar con los pocos referentes que yo tenía que la habían conocido y empezar a saber qué había pasado con ella. Hablaba los otros días con Elisa Blas Blas desde Perú, y Elisa la pudo conocer en Madrid, compartir con ella en años anteriores, en el 2022. Y todos coinciden en lo mismo, ¿no? Cuando me pongo a hablar por WhatsApp con los que la conocieron personalmente, Ruth tenía una energía y una forma de ser que uno pensaba que era eterna, que siempre iba a estar entre nosotros, escribiendo, publicando y siguiendo sus investigaciones, ¿no? Y bueno, un buen día, su alma decidió descansar, ¿no? Y bien merecido que tuvo ese descanso después de más de 50 años de trabajo ininterrumpido, registrando la verdadera historia de la humanidad, lo que ella conoció y dio a conocer al mundo como Preamérica, ¿no? Quiero que nos cuentes, querido David, cómo fue ese encuentro con Ruth, cómo la conociste y cómo se dio el encuentro personal también allí en Guayaquil. Ok, yo primero supe de Ruth antes de conocerla por otro investigador que investigaba su mismo campo, el campo de la historia no oficial, o sea, ellos desafiaban la historia oficial del origen de los pueblos y las culturas. Este investigador se llamaba Héctor Burgos Stone, no sé si alguna vez lo has escuchado. ¿Lo has escuchado? Sí, claro que Ah, sí. El Runasimi, ¿cómo no? Sí, sí, yo te he visto en las entrevistas que le has hecho. pues tú lo has visto. Dios mío, tú has visto todo lo que hemos subido por mí.
¿Sabés lo que Yo- más me impactaba de Héctor Burgos Stone cuando decía, ¿por qué dicen quechua o quichua que no tiene nada que ver? Y él explicaba lo que significaba y que había hablar perfectamente los pueblos originarios era Runasimi, ¿no? Y bueno, Ruth también me informaba al respecto, como que no, sí, me acuerdo perfectamente. Él hablaba de que la única religión debería ser el discernimiento, eso decía don Héctor. Exactamente esa frase. Claudia, tú, mira, déjame felicitarte porque tú has hecho la labor del periodista, investigar a fondo a su entrevistado. O sea, mis felicitaciones por eso. Mira, ok. Entonces, eh, ese era otro maestro. Y te digo una cosa, si tú consideras a Ruth una gente, Héctor quizás era más. Bueno, entonces él la mencionaron, ¿ok? Porque estaba en la misma línea. Y eh, una vez que me enteré que los detalles no recuerdo bien, por ejemplo, yo tengo que haberle escrito, me enteré que venía para el país y yo tengo que haberle escrito y le ofrecí que nos reuniéramos. A mí se me ocurrió hacer una especie como que de reunión de investigadores sectoriales. Mal que lo diga, pero fue una idea mía. Entonces nos reunimos Raymond, Manuel Palacios, Ruth y mi persona. Esa foto no te la he pasado del patio. Tenemos una foto por ahí de los cuatro, ¿ya? Que fue ¿no? el mismo día de después de la reunión en la casa, que fue como la celebración, ¿ya? Pero esta foto fue como en no me acuerdo cómo se llama este lugar, bueno, en un lugar, ¿ya? Y nos reunimos. Entonces, ¿cuál era mi intención? Somos tan poquitos en Ecuador y no estamos unidos los investigadores, ¿ya? Al menos estos temas. Y mi intención fue unirnos. Entonces, se dio, la conocí ese día, el día ese de la foto, y la conocí, la vi por primera vez, ¿ya? No la había visto antes. Y te digo, no recuerdo los detalles, esto fue hace 10 años, pero seguramente yo con su teléfono y le escribí. Y ella aceptó. Entonces, es muy interesante, o sea, tú lo sabes tanto o más que yo, que hablar con Ruth es como que tú recibir una expresión que tú no puedes casi ni procesar. Ya, entonces tú ahí nomás tienes que escuchar, no puedes decir que no tienes ni cómo te la preguntar, porque eso es que tú, al menos yo no manejo esos temas, ya, no manejo esos temas. En el sentido de que yo no estoy tanto cuestionando el estilo oficial, por ejemplo. Ruth hablaba del origen de los hebreos, ¿ya? Y dice que es de la India. Según la Biblia, son de Mesopotamia. Yo no estoy en la capacidad de decir es falso lo que dice Ruth. Yo a ese nivel no llego. Ella es la experta en eso. Y ella decir, por ejemplo, la parte que consulto. Bien. Entonces, la conocí, y ella la verdad se ha dicho, era un poco cascarrabias, Ruth. La conocí, era un poco cascarrabias, pero cuando la hace sacar de casillas, ¿y qué la hace sacar de casillas? La falta de interés del ecuatoriano común por recuperar la historia del país. Entonces, esa desidia ante, ante esta falta de interés, ante una historia, según Ruth, tan rica. O sea, porque ¿qué es lo que pasa? Dice Ruth que los mayas son de esta parte del mundo que hoy es el Ecuador, que los mayas son de la Atlántida y que al hundirse la isla, vienen acá a lo que ahora es Ecuador y de aquí van a la India e instruyen a los brahmanes y después se van a Mesopotamia. O sea, estamos hablando de otra cosa. Ya, Manuel Palacios también está en la misma línea. Manuel Palacios, Héctor Burgos y Ruth eran en la misma línea. Yo tengo algunos reparos a esa teoría, no porque yo desafíe las fuentes bibliográficas, lingüísticas, que quizá la parte más sólida de ellos, ¿no? Las conexiones lingüísticas. Todo a mí me llama la curiosidad el tema racial. Porque tú me dices, los indígenas ecuatorianos.
o los nativos, son los antepasados griegos, pero son dos tipologías raciales diferentes, o sea, en diferentes sentidos, desde la estatura. Entonces, ese tipo de cosas a mí me siembran la duda. Pero bueno, no le discutía ni a Héctor ni a Ruth. A Manuel le puedo decir, pero ni a Ruth ni a Héctor ni a Ruth. En todo caso, la conocí ese día en esas circunstancias. Me enteré que venía para el Ecuador, con tiempo organicé un agasajo, digamos, ¿no? Con otras personas, porque digamos, como tú has visto los videos de mi canal, habrás visto, por ejemplo, estos videos de la trampa y la realidad, ¿verdad? Entonces ahí salen cuatro personas, salimos cuatro, y esas otras tres personas también son de mi grupito, como que espíritu inquieto, digamos así, ¿no? Algunos de ellos, entonces, del grupo ampliado de espíritus inquietos, los más que se pudieron ir fueron a la reunión en Agasajo de Ruth, y ese fue el contexto en que la conocí, ¿no? En que yo, o sea, al enterarme de que venía, le propuse un agasajo y yo lo organicé, ¿no? Eso fue como la conocí. De Claro, ahí para acá, mantuvimos la relación así por teléfono. Ah, le conseguí no me acuerdo si eran una o dos entrevistas de radio. Tú, ese video también lo has visto. Supongo que sí, porque también está en mi canal, ¿no? Una entrevista. El tema es que no ella sola, sino que está con otra señora. Y las personas que miran ese video me dicen, David, pero ¿por qué esa otra señora más te distrae, no deja que hable de Rubén? O sea, ¿qué te quiero decir? Yo estaba consciente del monstruo que teníamos, ¿no? Del titán que teníamos con ella, y en la medida de mis posibilidades trataba de difundir su obra. claro. Básicamente eso. Sí, 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 tal cual. Bueno, el grupo Maverick es el grupo que vos decías. Sí, el grupo Maverick, correcto. O sea que fue contemporáneo con esa reunión fantástica que hacían ustedes, donde analizaban la existencia del ser humano, cómo habíamos descendido a estos planos y si había salida de Matrix, ¿no? Básicamente, estaban Mira, fantásticos esos videos. mira, escúchame una cosa. Pero en esa época, estamos hablando 2012, 13, 14, ni siquiera se había popularizado la palabra youtuber. Ahora eso le llaman un youtuber. Bueno, entonces, nosotros somos, como nos puso Jaime, espíritus inquietos. Nosotros, como espíritus inquietos, teníamos, digamos que regularmente reuniones, ¿ya? Y a mí se me ocurre empezar a grabarlas. ¿Por qué? Porque yo, aquí tengo que hacer una explicación, hacer un pequeño paréntesis. Mi película favorita es Blade Runner, ¿ya? Una película que en casi todas las listas de las mejores películas está, ¿no? Que es un cyberpunk, o sea, es de futurista, ciencia ficción. Y en la última escena está este replicante, Roy Batty, que de un grupo de replicantes, androides que habían viajado este, bueno, de donde estaban ellos recluidos, a la Tierra a buscar a su creador para que les alargue la vida. ¿Ya? Y no podían alargarle la vida. Y él dice que este diálogo, este monólogo se llama Lágrimas en la lluvia. Todo lo que he vivido, todo lo que he visto, se va a perder como lágrimas en la lluvia. Entonces, es eso. Entonces, yo digo, y yo siempre he tenido esto como lo efímero que son los momentos. O sea, tú vives un momento y se fue. Entonces, capturarlo en un video de forma, que sea media ficcional, de capturar ese momento. Y yo empecé a dar cuenta que yo, con estos amigos, pero no solamente con los amigos de los Mavericks, con compañeros del trabajo, tenemos conversaciones tan interesantes. Yo decía, ¿esto cómo se puede perder? Porque se acaba. Y empecé a grabar las reuniones. Ya empecé a grabar las reuniones. Y tuve esos videos, son videos artesanales.
Es una cámara de video básica, no hay micrófonos, muchas veces no hay buen volumen, es lo que hay, pero se grabó. La entrevista que le hago a Héctor tiene un volumen horrible, pero por lo menos está eso, ¿ya? Entonces, nace mi interés por preservar los momentos importantes. Así nace esto. Entonces, así nace el tema con los Mavericks, ¿no? Empecé a grabar las reuniones. Y espontáneamente, escogimos un tema y le pusimos la trampa a la realidad. Escogimos un tema y cada uno se enfocaba desde su ámbito de estudio, ¿no? Y salió un video creo que me parece que es icónico, ¿no? Son creo que tres o cuatro partes. Así nace la trampa a la realidad, los Mavericks. Claro, claro. Dijiste algo interesante, ¿no? Mi intención siempre era capturar esos momentos que no se iban a volver a repetir y que eran tan valiosos que había que dejar registro, había que dejar una grabación, saliera como saliera. Y tuviste esa fantástica idea también con Ruth, ¿no es cierto? Con nuestra maestra, yo cariñosamente le digo así, ¿no? De decir, bueno, pues súbase al auto, la vamos a llevar, porque creo que el video comienza así, que ella va en el auto y vos le vas diciendo, bueno, ahora vamos a ir a comer y usted vamos a disfrutar del día. Ella estaba muy contenta, ¿no? Muy feliz porque estaba siendo reconocida por sus coterráneos, ¿no es cierto? Por sus compatriotas, en un almuerzo y demás, en una casa, ¿no? Un almuerzo familiar, donde inclusive hay antes del almuerzo un momento ahí de un ida y vuelta con Manuel, ¿no? Porque Manuel dice algunas que no recuerdo qué era y ella no estaba de acuerdo y le refutó un poquito, ¿no es cierto? Ahí tenía un carácter, como vos decís, que no se quedaba callada y que iba siempre defendiendo sus ideas, ¿no? Más allá de los puntos de vista diferentes sobre el origen de la humanidad y que hay cosas que de repente a uno no le terminan de cerrar. Yo también, te digo, en las entrevistas no la interrumpía, no había forma de hacer un comentario. Siempre decía, son conferencias, yo solamente prendo la cámara, me siento y ella habla, 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 ¿no? El mérito realmente es que esta mujer trabajaba de día, de noche, se quedaba sin dormir, con una biblioteca de más de 1000 ejemplares. Te cuento, David, que el año pasado, cuando todavía compartíamos audios, porque este año fue todo texto, ¿no? Ya no podía mandarme audios, me decía que, bueno, así como te mandaba audios a vos larguísimos y a muchas otras personas, audios de 30 minutos y más, me decía, Claudia, quisiera que la biblioteca fuera argentina. Y bueno, aquí no hubo forma de traer esa biblioteca física, que no son los libros que ella escribió, sino los libros que ella leía y que consultaba para hacer sus obras, ¿no? Bueno, ahora me avisan desde Perú que están queriendo trasladar esa biblioteca hacia Perú para que ya la gente tenga acceso a todo ese material bibliográfico, ¿no? Poder estudiarlo y demás. Y por otro lado, el acceso a la biblioteca virtual, donde ella dona toda su obra, ¿no es cierto?, para que todo el mundo tenga acceso a leer. Y después que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Porque evidentemente, más allá de los puntos de vista del investigador, las fuentes bibliográficas son fidedignas, están ahí. Yo aprendí mucho ese método de trabajo de escuchártelo a vos, ¿no? El contrastar fuentes. Vos siempre hablás de eso, ¿no? La contrastación de fuentes para llegar a tus propias conclusiones. Entonces, eso es más que Me interesante. siento tan honrado, Claudia, por amor de Dios. Gracias, gracias, estoy tan honrado, Dios. No, no, bueno, gracias, ¿qué te puedo decir? Sí, es que realmente yo aprendí muchísimo de vos, ¿no? Si bien yo no soy investigadora, simplemente divulgadora de lo que hacen ustedes, los escritores, los investigadores, el canal está para eso, pero bueno, uno tiene que leer, uno tiene que informarse y sacar sus propias conclusiones, ¿no? A mí me sirvió mucho, inclusive hasta para Pero, ampliar el vocabulario, porque uno debe continuamente pulir las ideas, los razonamientos y también la forma en que uno expresa las ideas. pero mira, Claudia, tú eres investigadora, o sea, si yo soy investigador, tú también lo eres, porque no hay una, o sea, digamos que sí hay, ¿no? O sea, digamos, de hecho, hay una materia que se llama metodología de la investigación, que te la dan en la maestría,
Pero, o sea, el hecho de investigar te hace investigador. Y yo, o sea, tampoco estudié para investigar, yo solamente, y por la necesidad, porque a veces uno la necesidad lo empuja. ¿Qué me pasó a mí? Yo confiaba en Sitchin, pero cuando Sitchin me sale con que después de todo, y para mí él es un monstruo, aunque yo no esté de acuerdo con él, es un monstruo, ¿ah? Él es un maestro. Yo lo respeto por eso, pero no estoy de acuerdo con sus conclusiones. Entonces, en uno de sus libros, que me parece que es Encuentros Divinos, Sitchin dice que después de todas sus investigaciones y de comparar y descartar, él llega a la conclusión de que Yahvé, el Dios de Israel, no es ningún Dios menor de esos de los pueblos vecinos, sino el auténtico Alfa y Omega, creador del universo. Y cuando dice eso, Sitchin, a mí se me cae del estante y digo, no, no estoy de acuerdo. Entonces yo ya no voy a consultarlo más a él y voy a ir a las fuentes que él menciona. Entonces yo le debo a Sitchin, por ejemplo, el Atrahasis o Jubileos. Atrahasis y Jubileos son libros para mí importantísimos, dos libros que son fundamentales para la creación y los conocí por Sitchin. Entonces, siempre le podemos sacar algo a alguien, aunque no estemos de acuerdo con alguien, aunque sean las fuentes. Ahora, contrastar, porque lo que pasa es que yo sabía que como me metía con la Biblia, que era un libro intocable, para refutar la Biblia no puedo ir con lo que se me ocurra. Entonces, por eso me tocó. Pero tú puedes ser una investigadora, no te digas que no, también lo es, porque también investiga. Me ha investigado a mí para hacer una entrevista y seguramente lo hace con todos los entrevistados. No lo dudes ni por un segundo, claro, eres investigadora. Bueno, muchas gracias, gracias David por estas palabras. Sí, yo creo que uno en el ejercicio de la lectura y leyendo las investigaciones de otros también se motiva. Creo que eso pasaba también con los que escuchaban a Ruth. Nuestro canal está abierto a toda clase de gente. Uno nunca sabe, ¿no es cierto?, a dónde va a llegar el material. Por más que es un canal Ya. modesto, no llego ni a los 2000 suscriptores por ahora. Esperemos que acá a fin de año subamos un poquito más los amigos en el canal, pero yo veo que es muy variado y que cada uno, cuando escuchaba a Ruth, los comentarios eran muchísimos, pero todos, aún aquellos que no estaban de acuerdo con la investigación o con el rumbo de la investigación de Ruth, todos reflexionaban sobre lo que hablaba ella. Es decir, que siempre el investigador va a darnos herramientas para que nosotros también podamos hacer nuestro propio camino, ¿no? Y eso es lo que se agradece a personas como Ruth, ¿no? Y aparte, el enseñarnos, por ejemplo, cosas tan que deberían ser hábitos y que se van perdiendo, como el hábito de la lectura, el discernimiento del que hablábamos antes, ¿no es cierto? El tomarnos un tiempo también para hacernos estas grandes preguntas como las que vos te haces en tu último libro, ¿no? Lo que estamos transitando ahora, ¿no? El hombre de estos tiempos, el hombre genérico, ¿no? Digo, lo que estamos transitando como humanidad, ¿no? Y bueno, en medio de todo esto hay, por cierto, esa tristeza de que por ahí no se le dio el lugar que ella quería, que ella soñaba en su propio país, ¿no? Vos como ecuatoriano, eh, Estaba hablando de Virginia Steen McIntyre y sí. cómo su hallazgo en Guayatlaco fue descalificado a pesar de haber sido realizado con todos los procedimientos científicos estándares básicos. Y la empezaron a desprestigiar sus propios colegas, hablaban a sus espaldas, la tildaban de loca, de ridícula, de fanática, de que buscaba publicidad, por encontrar un hallazgo, o sea, por datar unos vestigios en una antigüedad mucho mayor a la establecida por la historia cronológica oficial. Hay un libro muy interesante que se llama Arqueología Prohibida de Cremo Michael Cremo y Richard Thompson. y Richard Thompson, exactamente, que habla de eso, ¿no? Sí. Ujú. En ese libro yo encontré lo de Virginia, claro. Claro. Yo lo menciono en la larga introducción que le pongo a la conspiración, porque esa conspiración tiene una introducción larguísima, larguísima, larguísima.
Tal cual, tal cual. Eh, David, si tuvieras que resumir en pocas palabras, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el impacto o el recuerdo que te queda haber conocido a Ruth? Porque son de esas personas que uno, o sea, pasan por nuestra vida, pero dejan huella, ¿no? Sí, pero quisiera, por favor, recuerda responderte esto después, ¿ya? Quisiera terminar la historia que te estaba contando antes de que se empezara a recortar. Tú Sí, me decías por qué Ruth no recibió el respaldo que merecía. sí, Yo te decía, yo lo veo al menos dos motivos básicos, al menos, ¿ya? El primero es que los investigadores de esa rama están desafiando algo que es la base de muchas carreras, de muchos intereses. Y eso no va a ser, esa es una batalla prácticamente perdida, ya. O sea, darle categoría oficial a una investigación de esas sería para el establishment pegarse un tiro en el mismo pie. No lo van a hacer. Y segundo, que son temas que no son del consumo del agrado de la mayoría. O sea, no es un tema que mucha gente consuma. Ya, lamentablemente es así. Yo le decía a Manuel hace poquito, hay una banda que se llama Depeche Mode que me gusta mucho y tiene un álbum que se llama Música para las Masas, Music for the Masses. Un álbum famosísimo. Y yo le decía, bueno, ese álbum se llama Música para las Masas, pero nuestras investigaciones no son para las masas. Ni lo que yo hago yo, ni lo que hace él, no son para las masas, porque son temas densos. O sea, pero densos de verdad, densos en serio. Y estamos viviendo un momento histórico que es la posmodernidad tardía o modernidad líquida, en donde la tendencia es a aligerarlo todo. Mientras más cortito, mientras menos complicado, mejor, porque ya nosotros, hasta nuestra programación cerebral está orientada a eso. O sea, hay un filósofo que se llama Ernesto Castro, un español, que él decía, yo mismo me he dado cuenta que mi capacidad de lectura está disminuyendo, ahora no necesito tanto leyendo. El mismo Manuel me dijo, Manuel Palacio me dijo esto, David, yo no te puedo leer un libro de más de 100 páginas. Estamos cambiando. Entonces yo, el loco de David Canga, escribo un libro de casi 100 páginas, tenga, ¿quién va a leer esto? Es así, entonces hay que aceptar. El establishment, son ustedes, ¿no? El establishment no va a aceptar posturas que contradigan sus cimientos y el en sí mismo no es del agrado de las masas. Y le pudiéramos sumar un tercero que es que estas cosas, o sea, los apoyos estatales a través usualmente del Ministerio de Cultura y sus conexos, tienen mucho que ver con la política. Entonces ahí eso se consigue más que por méritos, por conexiones políticas. Entonces, eso pudiera explicar por qué Ruth no recibió el palo que merecía. claro, sí, sí, seguramente que sí, que es así como decís, ¿no? Esta clase de investigaciones y de trabajos tan densos, como decís vos, ¿no? Que involucran horas, días, meses, años, ¿no es cierto?, para poder escribir y hacerlo comprometidamente, seriamente, ¿no? Y que interpelen al lector, que el lector realmente sienta que se siente traspasado de alguna manera por lo que está leyendo, que no sea una lectura de entretenimiento, ¿no? Eso no vende, eso no es popular, eso no es lo que está de moda, ¿no? En ese sentido, nosotros desde el canal, junto con muchas otras amigos y compañeros de trabajo, no queremos que esta clase de investigadores, de escritores, pasen desapercibidos y por eso nuestra humilde tarea desde conversando con Banship, ¿no? Eh, Haberlo hecho con Ruth, para mí fue una grata sorpresa el darme cuenta de que sus entrevistas, que más que entrevistas eran conferencias, porque yo casi no hablo,
eran las que tenían más vistas, porque yo no sé cómo hacía esta mujer que embelezaba a la gente, más allá de que no sé si todos entendían profundamente de lo que ella hablaba, porque citaba toda la toponimia, Era muy buena todo narradora. ¿cómo? Era muy buena narradora. Muy buena narradora, te iba como llevando de la mano por senderos y Exacto, vos exacto, imaginando exacto. todo lo que ella contaba, ¿no? Y bueno, te digo que para mí era una sorpresa ver que eran las entrevistas de ellas las que tenían más vistas, más comentarios y demás, ¿no? Y bueno, ahora, después de su partida, me entero que ella amorosamente recomendaba mi canal con sus amistades y demás, así que ahora me entero, ¿no? Vos sabés que conocí tu canal a través de Ruth, porque ella misma decía, vayan a ver el canal de Claudia, o sea que, cosa que me emocionó muchísimo también, ¿no? Esas Y una delicadezas. cosa ahí es que Ruth, en este sentido, del apoyo entre las mujeres, de darse la mano entre las mujeres, era un poco feminista a la antigua ella también. Sí, 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 tal cual, tal cual. Me acuerdo cuando hablaba de la dinastía lunar, de las mujeres astrónomas y bueno, todas esas cuestiones, ¿no? Que los otros días hablábamos con Elisa, con la investigadora Elisa Blas desde Perú. Bueno, David, yo estoy realmente muy emocionada. Son días para mí de mucha sensibilidad. Debe ser la edad, ya estoy llegando a los 60 y pues, debe ser eso, quién sabe qué. Pero el tema de No la los muerte. aparentas para nada. Ah, bueno, muchas gracias. El tema de la muerte es todo un misterio en sí mismo, ¿no es cierto? Que uno teoriza, y habla mucho sobre la muerte no existe, es un traspaso del velo, nos dicen los metafísicos y la gente que desde el misticismo y demás se plantean este paso hacia el más allá, ¿no? Pero cuando uno lo experimenta más de cerca, a veces quedamos pensativos y, ¿por qué no, devastados con estas noticias, ¿no? En mi caso, bueno, lloré un par de días y después dije, bueno, a trabajar y a contactar a todos los amigos, a quienes la conocieron, porque ella hubiera querido que los homenajes fueran así, que es lo que estamos haciendo, recordándola con todas estas lindas fotos que hemos visto a lo largo de la entrevista, ella sonriente, ella con sus amigos y difundiendo su tarea, ¿no? Así que bueno, desde mi canal yo estoy Me hiciste una profundamente pregunta, agradecida. me hiciste una pregunta, me hiciste una pregunta que no te respondí antes. ¿Qué es ¿Cuál? el significado para mí? Sí, ¿Qué es el significado para mí? Eso, ya. Claro, no quiero dejarte ni un paso que me quería claro, ¿ya? Que a veces yo me desordeno, que a veces yo me demoro mucho en una cosa y me desordeno, entonces no quiero dejarte cabo suelto. Bueno, ¿qué significó para mí conocer a Ruth? Yo me sentí afortunado, o sea, yo trato siempre de ser consciente de lo que llaman el momento histórico. A veces vivimos momentos históricos sin estar consciente de la trascendencia de eso. Y quizás con el paso del tiempo lo reconocemos. También se lo puede extrapolar a las personas. A veces conocemos personas históricas o trascendentes y no estamos conscientes de eso. Yo estaba consciente con Ruth, estaba consciente con Héctor, yo estoy consciente con Jaime, que son personas trascendentes que marcan muchas vidas y yo traté en la medida de lo posible de, digamos, colaborarle con lo que pueda, ¿no? En lo que yo humildemente pudiera, colaborarle, ayudarle, este, eh, colaborar, o sea, difundir. Yo, por ejemplo, acá yo tengo contacto con una persona ¿cómo se llama esto? Uf, del área de cultura, ¿ya? Y yo le escribí un día para que organizar una conferencia virtual de Ruth y no me respondió. O sea, una conferencia virtual, Rubén en España y yo acá, y no me respondió. No me respondió. Ya ahí no se puede hacer más. claro, sí, 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 recuerdo perfectamente sus conferencias que para ella también, aparte de difundir su obra, era también un sostén económico, porque no olvidemos que Ruth vivía muy humildemente, ¿no? Con lo justo y necesario y a veces
ni llegaba con lo justo, ¿no? A nivel económico. Y por eso ella quería difundir su obra y también hemos hablado en más de una oportunidad con ella de poder hacer esa clase de conferencias virtuales también como una manera de sostenerse, ¿no? Porque era todo muy, muy a pulmón, como decimos aquí en Argentina, ¿no? Todos, pero no había respuesta desde la cultura, desde la parte oficial, digamos. Porque Paul Rudd no era de las personas, lametraceros, perdón la expresión. Ella era una persona de principios, que sea lo que pensaba, ¿no? Y a veces ese tipo de personalidad no es la que se granjea más contactos, digámoslo así, ¿no? Claro que sí, 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 te entiendo perfectamente. Eh, David, si tuvieras que definir en palabras o adjetivar un poco a Ruth, ¿qué dirías de ella, así como para aquellos que la conocimos y para los que no? Porque vamos a seguir difundiendo todas las entrevistas que hicimos en el canal. ¿Qué recordás de ella? ¿Cómo podrías Qué resumir? buena pregunta, qué buena pregunta. Una mujer de valores íntegros y férreos, o sea, una mujer que se mueve por principios, una mujer que exigía mucho porque ella daba mucho, o sea, ella era crítica del ecuatoriano por, por los estados que tenemos, ¿no? Pero esa es su crítica desde su pura en que ella tenía otra forma del mundo, ¿ya? Y le chocaba eso, esas cosas que tenemos. Entonces, al principio muy duro, muy rígida, podía ser muy áspera, cosas que no compartí, pero a la vez puede ser muy, muy alegre, muy dulce, cuando se encontraba en una compañía de personas que estaban en eso. Ya una investigadora minuciosa, dedicada y incansable. O sea, un rigor máximo para la investigación, a la visitar fuentes, a la hora de contrastar, muy rigurosa, muy quizá a la demanda rigurosa, que el tipo de rigurosidad que el tipo de investigación que se demanda, pues, o sea, te está diciendo que lo más es Ecuador. Y para decir eso, tiene que tener fuentes. ¿Ya? Entonces, investigadora incansable, rigurosa, exigente, también amorosa. Sin lugar a dudas que sí, y así la queremos recordar, ¿no? Vamos a seguir haciendo homenajes en el canal. Yo te agradezco muchísimo, querido David, primero la emoción de hablar contigo después de tantos años. Hicimos una entrevista hace mucho tiempo con mi esposo y bueno, y ahora nos volvemos a reencontrar gracias a la maestra que nos está reuniendo a todos los espíritus inquietos, ¿no? Si me permitís, yo también me Así es. considero un espíritu inquieto, una buscadora de la verdad, No dudo que lo también. una libre pensadora. Querido David, vamos a seguir seguramente hablando en futuros programas sobre tu obra, Inquisición, Guerra Cultural y Decadencia de Occidente, un tema que realmente queremos tocar en el canal porque, bueno, lo estamos transitando como humanidad en estos momentos y queremos tu mirada sobre lo que está ocurriendo, este cambio de paradigma que nos va a llevar tal vez a un callejón sin salida. Vamos a ver. Y yo te quiero preguntar en la siguiente entrevista, ¿quién está detrás de todo esto? A ver si por ahí podemos hacer algún hilo conductor que nos lleve quizás a aquellos temas de los que ya no quisiera volver a hablar, pero tal vez haya alguna conexión con aquello. Hay figuras visibles que dan la cara, pero que responden a personajes detrás del telón más poderosos, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas.
Bueno, desde Guayaquil, Ecuador, nuestro amigo, querido amigo David Cangá Corozo, investigador, escritor ecuatoriano que siempre nos deja pensando, reflexionando, con muchas más preguntas que respuestas, y de eso se trata los espíritus impuestos. Siempre los espíritus inquietos estamos ahí preguntándonos, ¿no? Un fuerte abrazo hasta Guayaquil, querido amigo, y hasta muy pronto. Recordando a nuestra querida maestra Ruth Rodríguez Sotomayor, un placer estar con ustedes, queridos amigos del canal. Hasta la próxima. Ok, un gusto. Chao. Bueno, Y entonces ellos o dicen que allá en América no había nada, aquí en América, y pasaron los asiáticos. Pero hay lagunas en todo el origen de muchos pueblos europeos y asiáticos y en la historia de China. Hay lagunas que no corrigen los historiadores de China. ¿Ah? ¿Quiénes eran la dinastía Chang que llegó a China y evolucionó China en la edad que estaban en la edad de piedra? Llevaron hasta el nombre que dieron a China, Chang'er, y aportaron los libros en formato plegable de papel. Aportaron la escritura china, que Paul Arnold ha estudiado, un libro que está en París, la escritura de los mayas y la de los chinos, y dice que es la misma escritura en un principio.